Listo. Pues según yo ya estoy grabando. Sí, Ok, ahora les voy a compartir ya mi pantalla. Creo que... A ver, bueno, creo que ya lo ven, ¿verdad? Ah, sí. esta cosa. Bueno, entonces, déjenme decir esta chiquita. Me dijo Oscar que habían estado viendo propiedades sobre las transformaciones de Mobius. Entonces, en particular, de lo que me platicó, me dijo que pues ya les probó algunos resultados importantes, como que las transformaciones de Mobius son funciones particularmente biyectivas del plano complejo extendido en el plano complejo extendido, eh, que tienen pues evidentemente su inversa y cosas como que composición de transformaciones de Mobius les da transformaciones de Mobius y bueno, todas estas cosas que han estado utilizando, también me dijo algo como que les mencionó acerca del hecho de que las transformaciones de Mobius mandan circunferencias en líneas o rectas, ¿no? Y bueno, entonces, para el día de hoy me dijo que viéramos algunos ejemplos, particularmente les hice dos. Uno que tiene que ver con precisamente la imagen de una recta bajo una transformación de Mobius. Entonces, pues es para hablar acerca del comportamiento geométrico de las transformaciones de Mobius. Y bueno, el ejemplo es ver qué le pasa a una recta en el plano complejo bajo una transformación de Mobius. Ahora, digo, de manera como, este, pues compleja, podría uno dar una expresión propiamente en términos de en términos de z y su conjugado, para hablar de una recta en el plano complejo, pero bueno, ya tenemos claro que el plano complejo no es otra cosa que R2 dotado con un producto entre números complejos, ¿no? Que ya es lo que lo bueno, lo hace un campo. Entonces, pues tal vez sea abuso de notación, pero ya sabemos que esto de aquí representa una recta en R2, entonces, pues en particular en el plano complejo, pues sigue siendo una recta. Les decía esto porque pues sí, siempre podemos hacer esta distinción entre cómo se vería una recta en el plano complejo y cómo sería su ecuación. Pero bueno, entonces, lo primero digo, el problema ya nos dice que analicemos la imagen bajo esta transformación de Mobius. No habría que verificarlo, pero pues nada más para que tengan en cuenta que, o sea, en general, si a ustedes les dan una ecuación como de este tipo, no siempre son transformaciones de Mobius. ¿Qué es lo que define una transformación de Mobius? Pues que el determinante sea distinto de cero. Digo el determinante porque pues las transformaciones de Mobius no es otra cosa que matrices de dos por dos. Entonces, pues esta de aquí tiene asociada una matriz, como ya sabemos, de esta forma. Entonces, pues, ¿qué es o qué representa esta cantidad? AD menos BC distinto de cero, pues no es otra cosa que el determinante de esta matriz de 2 por 2. Entonces, pues si les dan así una transformación, pues podrían ustedes, y les dicen que ya es una transformación de Mobius, no hay nada que probar, pero bueno, verificarlo no es difícil, solamente es identificar de manera adecuada los coeficientes de la z y los términos como independientes. En este caso, pues recordemos que son expresiones racionales de esta forma, donde tenemos un cociente de polinomios complejos. Entonces, en el primer caso, pues tendríamos que ver que AD menos BC, pues es distinto de cero, pero AD menos BC, utilizando los coeficientes que aparecen aquí, pues no es otra cosa que I cuadrada, que es el producto entre el coeficiente de la Z y el término de que aparece por acá, y menos 2 por 4 que justo son los otros dos términos que faltan, ¿no? Entonces eso nos da menos 9 es distinto de cero y por tanto pues sí es una transformación de Mobius. Ahora, lo importante aquí es entender el comportamiento geométrico de esta recta bajo esta transformación. Entonces, lo primero que vamos a hacer es asociar
recuerden que esto de transformaciones es porque vamos a pensar en dos planos, ¿no? O sea, evidentemente no podemos ver en R4, entonces no podríamos graficar estas cosas, pero lo que hacemos cuando pensamos en transformaciones, pues es pasar de un plano a otro plano, y en ese sentido es que estamos transformando, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es, bajo la transformación de Mobius, pues el plano complejo, digamos, partimos de un plano complejo Z, aquí un plano complejo Z, y vamos a ir a un plano complejo W. Entonces, en el plano complejo Z, pues vamos a utilizar a las variables X y Y correspondientes con la parte real y la parte imaginaria del número complejo. Y en el plano W, pues vamos a estar trabajando con las variables reales U y B, que son pues correspondientes a su parte real y parte imaginaria, ¿no? Y lo que vamos a hacer, pues, es identificar a W como T de Z, que es precisamente lo que les decía de transformar el plano complejo Z en el plano complejo W. Entonces, pues básicamente bajo T, pues estamos yendo de uno a otro. Y como la función es invertible, pues podemos regresar de uno a otro. Entonces, pues bueno, el efecto geométrico, va a preservarse de manera unívoca, ¿no? Y bueno, ya tenemos una fórmula para la inversa, que en efecto pues nada más es despejar de aquí o sea, hacer esto igual a W y despejar, pero bueno, voy a hacerlo aquí a mano para que vean de nuevo de dónde sale eso. Entonces, si yo planteo W igual a I más Z entre 4 más 4Z más I, que es la transformación de Mobius, pues primero voy a obtener a su inversa, entonces haciendo un poco de manipulación algebraica, pues lo que obtengo es que z no es otra cosa que el cociente entre 2 menos i w y 4w menos i. Entonces, básicamente estoy pasando del plano complejo, con esta de aquí fui del plano complejo zw y con esta estoy yendo del plano z al plano w. Entonces, pues estoy regresando, ¿no? Ahora, ¿esto por qué lo quiero hacer? Pues porque yo quiero asociarle o de alguna manera poder identificar el comportamiento de la recta. Entonces, lo que voy a hacer ahorita es de nuevo manipulación algebraica a modo de que pueda identificar la parte real. Recuerden que la igualdad entre números complejos es como en R2. Pensándolos como puntos, pues es que dos números complejos son iguales si solo si sus coordenadas son iguales, ¿no? Entonces, en este caso, su parte real es igual y su parte imaginaria es igual. Ahora, pues en el caso de Z, yo sé que Z está en términos de X y de Y, y eso a mí me interesa porque yo sé que la recta que me dan está en términos de X y de Y. Ahora bien, eh, bueno, aquí lo único que estoy haciendo es sustituir en la ecuación de la función inversa al correspondiente W, ¿no? Y haciendo aquí, como les decía, un poco de álgebra, pues lo que tengo es que X más Y, que no es otra cosa que Z, pues es igual a 2 menos IU más B entre 4U más I multiplicado por este factor 4B menos 1. Ahora, algo que es importante es cómo le hago yo para identificar la parte real y la parte imaginaria de un cociente de números complejos. Porque digamos, en una suma, en un producto, pues es fácil, pero en un cociente, pues digamos, siempre hay como este caminito de utilizar pues una diferencia de cuadrados. ¿Y esto por qué? Pues bueno, si a mí me dan en general dos números complejos z1 y z2, que se pueden escribir como x1 más y veces y1 entre x2 más y veces y2, pues yo siempre puedo utilizar, digamos, como esta idea de la diferencia de cuadrados, ¿no? Recuerden que eh, a cuadrada menos b cuadrada, siempre lo podemos factorizar de la forma a menos b por a más b, ¿no? Esto para números reales, pero haciendo uso de esta pues, formulita podemos este, expresar de manera conveniente a un cociente de números complejos. Entonces, bueno, haciendo aquí manipulación algebraica, pues lo que me quedaría es que voy a obtener un número complejo cuya parte imaginaria ya está bien identificada y cuya parte real ya está bien identificada. Esto no es otra cosa que, pues, literal, hacer la manipulación. Cuando hacemos esta diferencia de cuadrados,
pues como tengo el i que al cuadrado es -1, pues este menos se volvería un más y por eso es que me queda x cuadrada más y cuadrada, lo cual ya es un número. Entonces me interesa porque pues en ambos términos pues ya tengo un cociente de números reales y pues bueno, siguiendo esta idea de siempre multiplico por el conjugado del número complejo. Entonces, pues hacer el conjugado de un número complejo consigo mismo siempre me da el módulo del número complejo al cuadrado, que es precisamente esta idea. Entonces, usando esto, pues podemos hacer el producto con el conjugado del número complejo que aparece en el denominador. Y de nuevo, haciendo un poco de manipulación algebraica, lo que voy a obtener es que la parte real de este número complejo, pues simplemente resulta en 9 veces u dividido entre 16 u cuadrada más 4b menos 1 al cuadrado. Y la parte imaginaria, pues es la que está asociada a la i, pues tiene este signo menos, que es 4 bueno, menos 4 veces, bueno, menos multiplicado por todo eso, ¿no? Que es 4u cuadrada más 4b cuadrada más 7b menos 2 entre 16u cuadrada más 4b menos 1 al cuadrado. Entonces, esto de aquí es la parte imaginaria, esto de acá es la parte real. Y como tengo una igualdad entre números complejos, pues lo que puedo concluir es que la parte real, que es x, tiene que ser igual a la parte real de este número complejo. Y la parte imaginaria, pues tiene que ser igual a la parte imaginaria del otro número complejo. Pero ¿qué gané yo con esta sustitución? Pues que estoy escribiendo a X y a Y en términos de U y B. Es decir, estoy identificando el comportamiento de los números complejos en el plano Z a través del comportamiento de los números complejos en el plano W. Y eso me interesaba mucho porque yo tengo la ecuación de la recta. La ecuación de la recta inicialmente era X igual a 3Y. A ver, déjenme ver nada más que no lo haya escrito mal. Según yo sí es x igual a 3y. Sí, bueno, entonces tenemos esta recta y lo que vamos a hacer es, pues evidentemente, sustituir en términos de las nuevas variables que son u y b para x y para y. Entonces, eh, sustituyendo nada más el valor de y y el valor de x y haciendo la igualdad para considerar a la recta de la ecuación de la recta, perdón, pues lo que nos quedaría es, eh, aquí tal vez algo que es importante considerar es por qué el denominador no se anula. Y bueno, ahí habría que hacer, digamos, un pequeño análisis en esta parte, pero asumiendo que el denominador es distinto de cero, este, pues lo que tenemos es, simplemente podemos multiplicar por el denominador en ambos lados de la expresión porque aparece en ambos términos y nos queda simplemente esta expresión. Ahora les decía, ¿por qué no me preocupa el caso en el que el denominador se haga cero? Pues porque ese caso va a estar, inicialmente partimos con esta transformación de Mobius. Entonces, recuerden que las transformaciones de Mobius están definidas en el plano complejo extendido. Entonces, en el caso en el que esta expresión cumple que su determinante no es cero y no considera el punto donde se indetermina el denominador, pues esta es la regla de la función. En el caso en el que el denominador se anule, que es lo que vamos a llamar en variable compleja un polo, pues en este polo lo que estoy haciendo es, pues lo mandé al infinito porque dividí entre cero. Y cuando el número complejo sea al infinito, es decir, que crezca mucho su módulo, pues entonces le corresponde el valor a entre c. Entonces, por eso es que en ese sentido no me importa tanto el caso en el que eh, el denominador de la expresión se anula porque seguramente va a corresponder con los puntos, con el punto al infinito, ¿no? Entonces, pues no hay problema porque ya sé que esta transformación, al ser una transformación de Mobius, es biyectiva, entonces solamente va a haber algún punto que le vaya a dar al infinito, ¿eh? No hay más. Y bueno, entonces quitando eso de lado, pues estamos trabajando solamente con expresiones bien definidas y todo el argumento que hemos hecho hasta ahorita, pues es completamente válido. Ahora, al hacer un poco más de desarrollo algebraico, lo que nos queda es, desde esta expresión,
pues debe empezar a ser claro que lo que tenemos es una circunferencia. ¿Por qué? Pues tanto u cuadrada como b cuadrada comparten el mismo coeficiente, ya sea positivo o negativo, pero es el mismo. Entonces, al factorizar o al hacer un poco como de álgebra para completar cuadrados, pues lo que voy a obtener es la ecuación de una circunferencia. Entonces, básicamente lo que hago en estas líneas, pues es hacer digamos, este desarrollo para completar cuadrados, que pues básicamente fue dividir todo entre 12, después agrupar en términos de u y en términos de b, y pues ya saben, ¿no? Sumar y restar la mitad de este al cuadrado, ¿no? Entonces, al hacer eso y al hacer un poco de manipulación en el lado del r, del radio, pues lo que me queda es que la ecuación original, eh, bueno, más bien, la transformación al aplicarle la ecuación de la recta, lo que me lleva es a la ecuación de una circunferencia en el plano complejo. Entonces, pues básicamente, si hacemos, digamos, un pequeño bosquejo de esto, eh, pues lo que estaría diciendo es que, ay, no, quiero una hoja. Ok, entonces, digamos, tenemos en el plano Z, mm, tenemos en el plano Z a una recta. Esa recta pues es bastante fácil, pasa por el origen, entonces pues cuando x vale cero, y vale cero, la ecuación, bueno, la ecuación de la recta era y igual a 3x, si no mal recuerdo. No, es al revés, x igual a 3y, que no es otra cosa que y igual a un tercio de x, ¿no? Entonces, cuando ambos valen, bueno, cuando uno vale cero, el otro vale cero, entonces la recta pasa por el origen. Cuando x vale 3, y vale uno, entonces pues podemos graficar la recta sin mayor problema y nos queda algo así. Ahora, lo interesante es qué le está pasando a esta recta, pues que al aplicarle una transformación de Mobius, la transformación de Mobius la llevó a una circunferencia. Y bueno, digamos, este está pensado en el plano Z, ¿no? Plano Z. Y en el plano W, pues básicamente lo que obtuvimos al aplicarle la transformación de Mobius, pues es una circunferencia. Entonces tengo el plano W y el puntito, ¿cuál era? Era el -3 octavos, -7 octavos. Entonces dividamos, no sé, en 8. 4, 5, 6, 7. Entonces, esta que sea mi unidad. Y pues tendría que 3 octavos, ya por aquí. Y el otro es menos que, -7 octavos. Entonces, lo mismo, pero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, acá está mi uno. Y el 7 octavos está por aquí. Por acá estaría. Entonces, por aquí sería el centro más o menos de mi circunferencia. Y bueno, el radio ya ese sí es igual, ¿no? Es indistinto cuánto sea, pero pues básicamente tenemos una circunferencia centrada en ese punto y de radio 3 octavos por raíz de 10. Entonces, este es un primer ejemplo de cuál es el comportamiento geométrico de una transformación de Mobius a un lugar geométrico del plano, ¿no? Entonces, tomamos una recta y nos devolvió una circunferencia. Ahora, el siguiente ejemplo, que quise como no escribirlo para hacerlo con ustedes porque lleva un poco más de detalle en algunas cosas, es un poco más interesante. Y es que si nosotros tomamos a esta transformación de Mobius, pues podemos ver que esta mapea a todo un disco, no a una circunferencia, sino todo el disco,
de forma biyectiva en el semiplano superior. Entonces, de aquí de entrada ya sabemos cuál es la geometría que nos está proponiendo este problema. Es decir, tomamos, digamos, al plano Z. Entonces, en el plano Z, pues tenemos... No, voy a copiar de nuevo. Ok, entonces tenemos dos planos complejos, el plano Z y el plano W. Listo. Anota tecnología. Ok, es el plano Z y este es el plano W. Y bueno, entonces en el plano Z lo que tenemos es el disco unitario. Recuerden que el módulo en números complejos lo que nos está diciendo es la distancia que hay entre los puntos, ¿no? Entonces, en particular, cuando yo tengo el módulo de un número complejo Z menor que uno, pues en esencia estoy pensando en todos los números complejos que están dentro de una circunferencia. Pues tiene sentido porque crecimos en dimensión, o sea, crecimos a R2 a diferencia de los números reales, y entonces pues estaríamos pensando en que ya no es, cuando hablamos de las bolas, por ejemplo, o de las vecindades en R, pues pensamos en los intervalos, ¿no? Y podemos tener intervalos abiertos, intervalos cerrados, etcétera. Y en el caso de los números complejos y en general de R2, cuando uno hace un poco de topología, este, pues te puedes convencer de que ahora las bolas, pues ya no son intervalos, sino son circunferencias. En el caso de R3, pues serían esferas y así, ¿no? Y va uno creciendo. Pero entonces, ¿qué pasa con este? Pues particularmente lo que nos está diciendo, si asociamos a esta como el, digamos, la circunferencia, s- son todos los zetas cuyo módulo es uno, sería todos los que forman a la circunferencia propiamente, pero el problema no me pide que analice a esos, sino que analice a todos los que viven adentro de la circunferencia. Entonces, la circunferencia se va a volver la frontera de nuestro conjunto de números complejos que estamos analizando. Y pues lo interesante es que bajo la transformación de Mobius que nos dan por acá, este conjunto es todo el interior de la circunferencia unitaria va a pegarle de manera unívoca, biunívoca, perdón, es decir, va a haber una relación uno a uno de los puntos de esta circunferencia con los del semiplano. Ahora, ¿cuál es el semiplano? Pues me dicen el semiplano superior, pues entonces estaría pensando en todos los que están aquí arriba. Ahora, para este conjunto, pues la frontera de este conjunto se volvería el eje. En este caso, pues ya no estoy hablando en términos de X y Y, por eso es importante distinguirlos. Aquí es Y, aquí es X, aquí sería U y aquí sería B. Entonces, aquí estoy pensando que la frontera, es decir, lo que podemos verificar, que es lo que vamos a hacer ahorita, es que si a mí me dan a la... no sé cómo quitar esta cosa. Ya. Si a mí me dan... aquí te puedo ocultar. Ya. Si a mí me dan a la circunferencia y yo quiero aplicarle la transformación, pues particularmente esta frontera va a ir a darle aquí, al eje U. Y todos los que están adentro le van a ir a pegar a todos los que están en el semiplano superior. De hecho, si han visto la tarea, la nueva tarea, hay un problema en donde justo les piden que verifiquen algo sobre unas transformaciones que mandan el disco unitario en el disco unitario, ¿no? Entonces sería algo como, bueno, ¿cuáles son las transformaciones que mandan a todo este en todo este? Y bueno, este es un ejemplo de cómo, de algo similar a lo que ustedes tienen en su tarea. Entonces, pues bueno, vamos a comenzar con este eh, ejemplo. Ahora, lo primero que vamos a analizar, pues es precisamente que esta de aquí sea una transformación de Mobius. Aquí ya ni siquiera les puse como la transformación,
de Mobius, pero pues bueno, verifiquemos que en efecto es de Mobius. Entonces, lo primero pues sería reescribirla, ¿no? T de Z, así como nos la dan, pues ese I es un término común, entonces pues puedo multiplicar para a identificar de manera correcta los coeficientes. Entonces me quedaría I menos I veces Z entre uno más Z. Ahora, de aquí, pues yo ya puedo, si quiero compararla con algo de la forma AZ más B entre CZ más D, pues ya sé que tengo que verificar que el determinante, en este caso AD menos BC, no sea cero. Entonces, AD menos BC para nuestro ejemplo, pues A sería menos I, el D sería uno, que es el que acompaña a la Z en el... perdón, es uno nada más. Menos, ahora sí, el coeficiente de Z en el denominador vuelve a ser uno, que sería mi C. Y mi B, pues simplemente es el término independiente en en el numerador, que es I. Entonces, aquí particularmente, pues tengo menos I, pues me queda menos 2I. Y acuérdense que los números complejos no son ordenados, pero sí podemos distinguirlos del cero. Es decir, no podemos decir si son mayores o menores que cero, pero sí podemos decir que son distintos de cero. Entonces, en ese sentido es que, pues sí podemos garantizar que menos dos veces i es distinto de cero porque no es el número complejo cero, ¿no? Ahora, el problema me pide, pues, que veamos que el mapeo va de manera biyectiva de uno en otro. Ahora, no me voy a preocupar por verificar que sea biyectivo, porque yo ya sé por hipótesis que, bueno, por resultados de clase, que las transformaciones de Mobius son biyectivas. Entonces, si yo logro ver que estoy mapeando puntos de aquí en puntos del otro lado, ya sé que esa relación va a ser biunívoca. ¿Por qué? Pues porque yo ya sé que en todo el plano complejo extendido se cumple punto a punto, en particular en subconjuntos de ese espacio. Entonces, pues basta con que lo verifiquemos para pues los puntos de estos conjuntos. Ahora, lo que les decía es que es interesante notar que aquí nada más nos piden analizar los puntos del interior, pero sin mayor problema podemos ver que el resultado es cierto también para los puntos de la frontera, es decir, las fronteras corresponden una con otra, que era lo que les mencionaba acerca de ¿cómo se llama? La circunferencia y el eje X. Entonces, lo primero que vamos a hacer es precisamente identificar el comportamiento de esos dos conjuntos. Ahora, ¿qué pasa? Entonces, pues comencemos. No tenemos, voy a copiar a la ecuación esta. Entonces, tengo esta transformación de Mobius, ya verificamos que sí es de Mobius, y yo ya sé en particular cómo es la inversa de cualquier transformación de Mobius, ¿no? O sea, esta pues no es otra cosa que i menos i z entre uno más z. Entonces, particularmente yo sé que esto es de la forma a z más b entre c z más d. Y justo un resultado de los que probaron con Oscar es que t a la menos uno de w, que no es otra cosa que z, es decir, la inversa, pues es menos d w, este, ajá, menos d w más B entre CW menos A. Ahora, esta de aquí, pues es la inversa en general. Y pues utilizando ese hecho, pues yo puedo obtener a la inversa de esta transformación de Mobius, ¿no? Entonces, pues yo sé que Z es igual a menos D. Ahora, para mi caso, bueno, para el del ejemplo, pues podemos anotar por aquí para estarlos utilizando. A, pues es el coeficiente de z en el numerador, que es menos i. B es i. C es uno y D es uno. Entonces, utilizando eso, pues puedo obtener a la inversa, que sería simplemente menos uno w más b, que es i,
entre W que multiplica a C, pero C vale uno, entonces simplemente me queda W más I. Entonces tengo esta nueva transformación de Mobius. Recuerden que las inversas de las transformaciones de Mobius también son de Mobius. No hay mucho como que hacer más que ver, o sea, se verifica utilizando la definición del determinante. En este caso, pues sería menos uno, que es el A de la W, por el D, que sería AD. Este sería mi A, este sería mi D. Para nuestro ejemplo de aquí, pues el D es A, B, C, D, U, I. Y vuelve a pasar que es exactamente lo mismo que teníamos antes, ¿no? El AD menos BC. Entonces esto de aquí, pues es menos uno por I. Vuelve a ser menos 2i, que es distinto de cero. Entonces, sí, en efecto, las transformaciones de Mobius son invertibles y sus inversas son también de Mobius. Ahora, esta de aquí ya es la que voy a utilizar para poder analizar el problema. Entonces, lo primero que voy a hacer es ver o verificar el comentario que le estaba haciendo sobre las fronteras. Entonces, la frontera sería z igual a uno. Este de aquí todos los zetas en el plano complejo que satisfagan esta ecuación determinan a la circunferencia unitaria. Entonces, ya que tengo este conjunto que quiero analizar, pues vamos a aplicarle la transformación de Mobius, ¿no? Entonces, si partimos de estos, entonces, ahí voy a moverlos un poquito de aquí. Entonces, bajo esta condición, pues, ¿qué es lo que puedo hacer? Ah, pues yo ya sé cómo se ven los zetas en el plano complejo W. Es decir, así como lo hicimos hace rato, primero sabemos que con los zetas en el plano complejo Z podemos ver el comportamiento en el plano W y viceversa. Con los Ws en el plano complejo W podemos ver el comportamiento de los zetas en el plano complejo Z. Entonces, si Z es igual a uno, el módulo de Z es igual a uno, perdón, entonces de la ecuación que tengo arriba, que es la inversa de la transformación de Mobius, pues tiene que suceder que menos W más I entre W más I, pues es igual a uno porque simplemente eso es el valor de Z. Pero eso es sí y solo si, pues el módulo de W, bueno, aquí tal vez me salte un pasito, menos W más I es igual al módulo de W más I. Recuerden, el módulo complejo es muy parecido bueno, de hecho coincide con el valor absoluto en el caso de los números reales, y entonces muchas de las propiedades que tenemos ahorita las podemos utilizar, como el cociente, el valor absoluto de un cociente es el cociente de los valores absolutos. Aquí estamos haciendo esa propiedad porque estamos reescribiendo al cociente de un módulo como el módulo de los cocientes, ¿no? Entonces, utilizando eso, pues podemos escribir esta de esta forma y de nuevo, pues saca constantes. Entonces esto es sí y solo sí. Pues puedo factorizar a un signo menos y simplemente reescribirlo como W menos I igual a W más I, ¿no? Entonces tengo esta ecuación y me gustaría saber qué números complejos en el plano complejo W satisfacen esta ecuación. Entonces, pues, ¿cómo lo voy a hacer? Pues hay que hacer un poco de manipulación algebraica y utilizar propiedades del módulo. Entonces, primero, lo primero que voy a hacer es la primera observación. Si, si z es un número complejo, entonces el módulo de z al cuadrado no es otra cosa que la parte real de z al cuadrado más la parte imaginaria de z al cuadrado. Que si ya le ponemos nombres, ¿no? O sea, x más y, entonces el módulo de z al cuadrado, pues es x cuadrada más y cuadrada, ¿no? Esa sería una primera propiedad. Ahora, ¿qué otra cosa se puede verificar? Pues que el módulo complejo de z al cuadrado se puede ver como z por z conjugado, ¿no? Entonces, bajo esta idea, pues no es otra cosa que
Z conjugado, pues es cambiar el signo, que es reflejar respecto del eje X, ¿no? Entonces, geométricamente tenemos muchas interpretaciones de las operaciones de números complejos. Entonces, esto es X más Y por X menos Y. Y bueno, utilizando estas dos propiedades, pues vamos a verificar que en efecto, bueno, aquí la pregunta es, ¿qué números complejos W en C satisfacen pues la ecuación que me dan, ¿no? Que era W menos I igual a W más I. Entonces, pues vamos a responder esa pregunta haciendo manipulación algebraica. Como es una igualdad, puedo hacer operaciones a ambos lados. Entonces, W menos I en módulo igual al módulo de W más I. Es sí y solo sí, pues los módulos al cuadrado se mantienen, ¿no? W menos I, el módulo de W menos I al cuadrado es igual al módulo de W más I al cuadrado. Pero justo por la propiedad que acabo de mencionar, el módulo de W menos I no es otra cosa que el producto de W menos I con su conjugado. Entonces es W menos I por W menos I y todo este conjugado. Y eso es igual que W más I por W menos I y todo ese conjugado. Entonces, ay, bueno, aquí era más I, perdón. Ahora sí, ¿qué otra propiedad tal vez sea bueno mencionar por aquí? Que la parte real y la parte imaginaria son funciones, digamos, respetan bien a la suma y a la resta. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, z más w, entonces el módulo de z, el conjugado de z más w lo puedo ver como la suma de los módulos, de los conjugados. Entonces, usando esa propiedad, pues yo puedo distribuir aquí, digamos, el conjugado en esa resta. Entonces esto no es otra cosa que sí, solo sí, W menos I por W conjugado menos I conjugado. Y esto es igual a W más I por W conjugado más I conjugado. Ahora, ¿quién es el conjugado de I? ¿Quién es el conjugado de la unidad imaginaria? Menos sí. Exactamente, es el con un signo menos, ¿verdad? Entonces, esto es sí y solo sí, W menos I W conjugado ahora sería menos por menos i, ¿verdad? Así. Ahora W más i por W conjugado menos i. Y de nuevo esto es sí, solo sí, pues me queda. Bueno, voy a aquí a borrar este pedacito bueno, lo dejo ahí, pero ya dejo indicado con rojo el signo. Entonces básicamente me queda W conjugado más i. Entonces, ahora usemos distributividad. Recuerden que es un campo, entonces todas las operaciones que conocemos, todas las reglas de las operaciones que conocemos se valen. Entonces, pues, ¿qué pasa cuando tengo estas operaciones? Pues tendría W por su conjugado. Entonces tengo W por W conjugado. Luego W por más I. Entonces tengo más I veces W. Luego menos I por W conjugado. Ok, menos I por W conjugado. Luego menos y por más i. Entonces me queda menos i al cuadrado. Y del otro lado me queda w por su conjugado, luego w por menos i, luego i veces w conjugado, entonces más i veces w conjugado y menos i al cuadrado. Entonces, pues puedo ir cancelando términos. En ambos lados de la igualdad aparece, por ejemplo, este W conjugado, W con el producto con su conjugado y acá también, entonces esos se anulan. También aparece el menos i al cuadrado y el menos i al cuadrado, entonces esos también se anulan. ¿Y qué es lo que sobrevive? Pues solamente me queda sí, solo sí y veces, entonces aquí voy a factorizar a la unidad imaginaria y me queda W menos W conjugado igual a, y del otro lado me queda, factorizando de nuevo a la menos I, pues me queda W menos W conjugado.
Ahora, de aquí, pues ya sé que puedo simplificar aún más y lo que me queda es sí y solo sí. El y lo simplifico en ambos lados, entonces solamente me quedó W menos W conjugado es igual a menos W conjugado. Y ahora, ustedes podrían pensar, y bueno, esta ecuación que me dice, bueno, esta ecuación me dice mucho. ¿Por qué? Otra cosa que se puede verificar es que si, bueno, aquí voy a hacerlo de nuevo. Si Z es un número complejo, entonces yo puedo escribir dos veces la parte real de Z, es lo mismo que sumar a Z con su conjugado. Y dos veces y la parte imaginaria de z es lo mismo que a z restarle su conjugado. Estas operaciones bueno, estas propiedades las pueden verificar sin mayor problema porque nada más es literal hacer la suma, por ejemplo, en cuando sumen z con su conjugado, pues la parte imaginaria se va a anular, dado que tienen el signo contrario, ¿no? Y en la parte de z menos z conjugado, pues justo la parte real es la que se anula y solo sobrevive dos veces y la parte imaginaria. Entonces, usando eso, pues fíjense que ya tenemos justo estas dos expresiones arriba, porque lo voy a poner en otro color, porque esto que está aquí en negro, este último sí, solo sí, pues no es otra cosa que sí y solo sí. W menos su conjugado, pues ya sé que es dos veces sí, la parte imaginaria de W. Y el otro me queda menos doble, lo mismo, ¿no? Menos dos veces sí, imaginaria de W. Pero este de aquí, pues es sí y solo sí, es igual a cero, ¿no? La parte imaginaria de W, bueno, o sea, no me salto las cuentas, pero entonces me queda 2i más 2i, pues me queda 4 veces i, la parte imaginaria de W es igual a cero, pero eso sí, solo si la parte imaginaria de W es igual a cero. Pero, ¿qué pasa si un número complejo tiene parte imaginaria cero? ¿Cómo es ese número complejo? Real. Es un real. Entonces, ¿cuál es la ecuación que nos devuelve al eje real en el plano complejo? ¿Pero cómo? Este, ¿podrías repetirlo? Ajá, o sea, digamos, en el caso del principio yo les dije, quiero ver que la frontera de la circunferencia, es decir, esta de aquí, va a ir a pegarle al eje real, ¿no? Al eje U. Entonces, ¿cuál es la ecuación del eje U en el plano complejo? O sea, de este eje de aquí, del eje real. Ah, pues que su parte imaginaria sea cero, ¿no? Exactamente, ¿verdad? Porque si yo escribo aquí a W igual a U más I veces B, entonces el eje U tiene como ecuación el B, que no es otra cosa que la parte imaginaria de W igual a cero. Pero justo acabamos de llegar a eso, miren, acabamos de llegar a que los números complejos cuya que cumplen que el módulo de W menos I es igual al módulo de W más I, son los que tienen parte imaginaria igual a cero. Pero todo eso fue bajo el supuesto de que z era igual a uno. Entonces, rebobinando, si z es igual a uno, entonces lo que tenemos es lo siguiente. Entonces, si z, si el módulo de z es igual a uno, entonces W menos I es igual a W más I, pero acabamos de ver que esto último es I solo sí, entonces en particular implica que la parte real de W es igual a cero, por lo tanto es el eje U, eje real. Entonces, en efecto, la transformación de Mobius que nos dan en el problema está mapeando a a la frontera del conjunto de la circunferencia unitaria en la frontera de el semiplano superior. Ahora nos falta ver la otra parte, entonces vamos para allá.
Para la otra parte, como hay que hacer un poco más de cuentitas, ya las hice y esas son las que nada más les voy a platicar, que es básicamente hacer lo que hicimos ahorita. Y entonces, pues lo que quiero que vean es cómo es que los números complejos pues tienen mucha geometría. O sea, aquí básicamente lo que estamos haciendo es describir la geometría de una transformación de Mobius, que las transformaciones de Mobius se utilizan muchísimo, ¿no? Entonces, aquí, este de aquí, si quieren, le voy a poner que es una afirmación. Entonces, la afirmación es lo siguiente. El módulo de me dan a mí Z y alfa en C. Son Z y alfa complejos con alfa constante. Ahora, lo que vamos a ver es que el módulo, el cociente de Z menos alfa entre Z menos alfa conjugado tiene módulo menor que uno. Sí y solo sí. Lo que vamos a verificar es que la imagen de Z, la parte imaginaria de Z, producto con la parte imaginaria de alfa es mayor que cero. Entonces, esta condición se cumple sí y solo si la cosa que está aquí en rojo. El producto entre las partes imaginarias es mayor que cero. Pero acuérdense que la parte imaginaria de un número complejo es un número real. Entonces, básicamente lo que estamos diciendo es que el producto entre sus, bueno, que tengan signos iguales o signos, o sea, signos iguales siempre, ya sean positivos ambos o ambos negativos. Entonces, ¿esto por qué nos va a servir? Pues porque básicamente queremos aplicar lo mismo para el caso anterior. Entonces, verificar esta propiedad es utilizar básicamente lo mismo que hicimos antes. Primero es, esto de aquí es sí, solo sí, pues el módulo de z menos alfa es menor que el módulo de z menos alfa conjugado. En nuestro caso, pues hace rato alfa era i y pues alfa conjugado era menos i, entonces pues teníamos justo z menos i y z más i. Entonces esta podría ser la prueba para el caso anterior, pero lo estamos generalizando para que lo tengan ustedes. De hecho, esto creo que es un ejercicio que luego ponen como en los exámenes de variable compleja, como en el primer departamental tal vez. Pero bueno, entonces, haciendo la misma como operación, le vamos al cuadrado de ambos lados. Esto se cumple porque la exponencial es una función creciente, en particular para cuando son cantidades no negativas, se respeta el orden de la desigualdad. En este caso, pues los módulos son no negativos. Entonces, usando la propiedad que les decía, el módulo de un número complejo al cuadrado no es otra cosa que el número multiplicado por su conjugado, que es básicamente lo que aparece aquí y lo que aparece acá. De nuevo, haciendo desarrollo en estas operaciones, pues lo que concluyo es que menos z alfa conjugado menos el conjugado de z alfa conjugado es menor que menos z alfa menos z alfa conjugado. Ahora, aquí, este de aquí salió de acá, pero esto no es, son igualitos porque yo ya sé que el módulo se comporta bien. Entonces tengo z alfa, entonces eso lo puedo ver como z alfa conjugado, conjugado, porque esto básicamente lo que me diría es, ok, primero es el producto se respeta, entonces tengo z conjugado por alfa conjugado conjugado, pero se puede verificar que el conjugado de un número, el conjugado del conjugado es el mismo. Entonces me queda z alfa por alfa. Entonces básicamente nada más hice uso de eso para poder utilizar las propiedades que les dije hace rato, que dos veces la parte real de un número complejo se escribe como la suma, ¿no? De el número complejo con su conjugado y dos veces y la parte imaginaria de ese del número complejo es la resta. Entonces, usando esas dos propiedades, lo que concluimos es, bueno, aquí, esta de aquí no me es útil, entonces quito esta y de nuevo, haciendo aquí simplemente álgebra que literal es agrupo, factorizo y expreso esto como este producto de desigualdades, que me queda el conjugado de z menos z por el conjugado de alfa menos alfa conjugado, y esto es mayor que cero, pero si multiplico por un signo menos para sacar de aquí el signo menos que aparece ahí, entonces me queda simplemente z menos z conjugado,
ese signo menos cambia la desigualdad y me queda alfa menos alfa conjugado. Pero si se dan cuenta, pues este es dos veces sí la parte imaginaria de z y este es dos veces sí la parte imaginaria de alfa. Pero i por i pues es menos uno, 2 por 2 me da 4 y entonces tengo menos 4 el producto de la parte imaginaria de z con el producto de la parte imaginaria de alfa, y eso es menor que cero. Si divido por menos 4 la desigualdad cambia y entonces me queda que el resultado que quería. Ahora, con ese resultado ya terminamos el ejercicio. ¿Por qué? Pues lo que acabamos de probar es que el módulo de z menos alfa conjugado, ay, menos alfa entre z menos alfa conjugado es menor que uno si y solo si la parte imaginaria de z por la parte imaginaria de alfa es mayor que cero. Ahora, para nuestro ejercicio, notemos que, ¿qué pasa con el cero? Por ejemplo, tenemos la transformación w igual a t de z igual a i por, ay, ¿dónde estaba? Uno menos z. Uno menos z entre uno más z. Entonces, a ver, ayúdenme a calcular. ¿Quién es t de cero? Y T de cero es i. ¿Y el punto i en dónde está, David? ¿En qué parte del plano complejo está? O sea, recuerden que este ya es un w en el plano w, pero i, ¿en qué parte del plano complejo está? ahí, donde lo pusiste. Ah, no, pero, o sea, si lo partimos como en semiplanos, ¿en qué semiplano está? Ah, en el semiplano superior, ¿no? Exactamente, entonces particularmente, ¿qué es lo que está pasando con este? Pues notemos que la parte imaginaria de i, ¿quién es la parte imaginaria de i? Pues es uno, ¿no? Y bueno, uno es mayor que cero, entonces i está en el semiplano, está el semiplano. Pero ¿dónde estaba el cero? El cero originalmente que era un z, ¿en qué parte del plano complejo estaba? Pues si lo pensamos en el dibujito que teníamos inicialmente, lo que les estoy diciendo ahorita es, tengo aquí al cero, este es el cero, y acá tengo, digamos, ahí. Entonces estoy viendo que un punto del interior de la circunferencia va a dar a un punto en el conjunto que yo estoy afirmando que es el semiplano. Entonces, en particular, pues lo que yo inferiría es que sí se cumple para todos, pero para probar eso, pues lo único que tendría que ver es, ok, yo ya sé que, ¿qué pasa cuando si z, el módulo de z es menor que uno, pues entonces eso implica que, pues yo ya había calculado la inversa, que era menos w más i entre w más i. Entonces, si el módulo de z es menor que uno, eso implica que el módulo de menos w más i entre w más i es menor que uno. Pero yo acabo de ver, bueno, esto de aquí es lo mismo que si dijera el módulo de w menos i entre w más i, que no es otra cosa que el módulo de w menos alfa entre w menos alfa conjugado, donde estoy haciendo alfa igual a i, y esto es menor que uno. Pero yo ya sé que esto pasa si y solo si el producto entre la parte imaginaria de, en este caso, w, con la parte imaginaria de alfa es mayor que cero, pero en particularmente la parte imaginaria de alfa, ¿quién era? Pues la parte imaginaria de alfa, que no es otra cosa que la parte imaginaria de i, es uno. Entonces, pues que concluyo que la parte imaginaria de w es estrictamente mayor que cero. Pero entonces lo que estoy diciendo es todos los zetas que son menores que w, si yo les aplico la transformación de Mobius, ¿a dónde van a dar? Pues a la parte a todos los Ws con parte imaginaria mayor que cero. Pero este de aquí es el semiplano superior. Y pues ya acabamos la demostración. Entonces, pues nada más para recapitular, recuerden.
Las transformaciones de Mobius pues guardan mucha información. De hecho, este ejemplo es muy parecido a uno de los que viene en la tarea. Y pues nada, ahí si tienen, no sé si tengan alguna duda, si quedó claro. Sí, quedó claro. De acuerdo. No sé, ¿quieren preguntar algo de su tarea o si no para ya terminar la grabación? Yo tengo duda con el uno. Bueno, el profesor había dicho que tal vez te iba a pedir que viéramos lo de los círculos polares como una asesoría específica o parte de una asesoría específica para la tarea. Sí, sí me dijo. Bueno, si quieren voy a detener la grabación, al cabo esto ya nada más es como de la tarea.